Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a continuar nuestro tema acerca de los ángeles caídos. Hasta el día de hoy hemos hablado acerca de Satanás, cómo era Satanás en su origen, en su estado inicial. Hemos visto acerca de su rebelión, cómo este ángel decidió o deseó ocupar el trono de Dios y la consecuencia de su decisión, que es ser arrojado del cielo y haber perdido esos privilegios que tenía. Pero sabemos que Satanás no labora solo, sino que un grupo de ángeles también decidieron seguirle y entonces colaborar con él. El día de hoy estaremos hablando precisamente de aquellos ángeles que decidieron seguir a Satanás. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar. Padre bendito, te pido que estés con nosotros, Padre, que nos acompañes durante nuestro estudio, Padre, que seas tú el que nos guíe, el que nos permitas conocer tu palabra con respecto a estos seres, Padre, y poder aprender de lo que ellos han hecho mal y sobre todo, Padre, conocer la parte que involucra a tu iglesia y asumir nuestros compromisos. Ponemos todo en tus benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como he mencionado, hablaremos acerca de esos ángeles caídos. La Biblia calla mucho acerca de estos ángeles caídos. Recuerden que la Biblia no es un libro de historia, contiene historia, pero no es un libro de historia. Es la Biblia un manual que nos conduce a la salvación y que ayuda a la iglesia a vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero no calla del todo en cuanto a el mundo angelical o el mundo espiritual. Nos menciona algunas cosas que son necesarias que nosotros conozcamos. Por ejemplo, en el caso de los ángeles, podemos conocer que Satanás no cayó solo, sino que juntamente con él fueron expulsados un grupo de ángeles. Podemos ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 4, y usted puede acompañarme en su lectura en casa. Dice de la siguiente manera: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este dragón hace referencia a Satanás y las estrellas hacen referencia a los ángeles celestiales. El cómo Satanás arrastró a estos ángeles no nos describe las Biblias, pero cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, hablando de la caída del hombre, podemos ver que Satanás es un ser inteligente, un ser astuto, el cual usa esa inteligencia para seducir a las personas. Y en esa libertad que tienen las criaturas de tomar una decisión, pues en el caso de Eva, ella tomó la decisión de ser igual a Dios, después de haber tenido una charla con Satanás. Esos ángeles probablemente también fueron seducidos por esa sabiduría, esa habilidad que posee este ángel. No nos dice la Biblia, pero sí nos dice que una tercera parte de los ángeles decidieron ir en pos de Satanás. ¿Cuánto es esa tercera parte? Tampoco podríamos decir de forma exacta cuánto equivale a la tercera parte, pero sí podemos entender que son millares y millares de ángeles. ¿Por qué? Porque las escrituras, cuando hablan acerca de los carros del ejército de Satanás, los carros del ejército de Dios, dice que se cuenta de veintena de millares. Podemos ir, por ejemplo, al libro de los Salmos, en el capítulo 68, verso 17, y leer lo siguiente: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Entonces, la cantidad de ángeles que conforman el ejército celeste son veintenas de millares. Y Satanás logró arrastrar la tercera parte de estos ángeles y vinieron a la tierra, y es donde están estableciendo están desarrollando su plan. Ahora, con estos ángeles se pueden encontrar diferentes grupos de ángeles.
Vamos a estudiar primero un grupo el cual Dios ha decidido tenerlos encarcelados. Vamos a ir a 2 de Pedro. Si usted desea acompañarme ahí en su hogar, 2 de Pedro capítulo 2, verso 4, podemos leer de la siguiente manera. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora, estos ángeles dice que cometieron pecado, que pecaron. ¿Será que hace referencia a todos los ángeles que desobedecieron y fueron tras de Satanás? ¿O está haciendo mención a un grupo especial de estos que han caído? Dice que pecaron. No nos menciona cuál fue su pecado, solamente que pecaron. Pero nos dice que fueron arrojados al infierno. Y en el infierno, aquí la palabra, si usted pudiese revisar los escritos en su idioma original, hace referencia al Hades, pero especialmente al lugar conocido como Tártaros, o la zona más profunda del infierno o del Hades. En ese lugar dice aquí Pedro que hay unas prisiones de oscuridad donde estos ángeles han sido depositados. ¿Por qué han sido depositados? Bueno, el grado de perversión y de peligrosidad es tanto que Dios prefiere mantenerlos ahí en prisión. Dice, reservados al juicio. Esto quiere decir que cuando Satanás, sus ángeles y todos aquellos que rehusaron creer en el Hijo sean arrojados al lago de fuego, el cual es un fuego eterno y constante, ahí serán arrojados también esos ángeles que están en prisión. Judas nos habla también acerca de estos ángeles y nos da algunos detalles más. Vamos a ir al verso 6 de Judas y ahí podemos leer de la siguiente manera. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos ángeles, añade Judas, no guardaron su dignidad. ¿Cómo fue que no guardaron su dignidad? Pues no nos dice claramente. Sin embargo, nos dice que ellos abandonaron sus mansiones celestes y decidieron dejar a Dios, abandonaron su propia morada. Entonces Dios reacciona en contra de ellos y los guarda bajo oscuridad. Añade lo que Pedro dice, en prisiones eternas, y también nos menciona que están reservados para el gran juicio. Ahora, estos ángeles, hay diferentes posiciones, o al menos 3 posiciones se encuentran referente a quiénes son y qué tipo de pecado cometieron. En las Escrituras nos enseñan en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 1 al 3, a los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Nos dice que los hijos de Dios tomaron de las hijas de los hombres y procrearon gigantes. Ahora, algunos dicen que estos son nobles que tomaron nobles que tomaron a mujeres que no creían en Dios. Pero la posición que yo asumo es la que indica que esos hijos de Dios precisamente son ángeles. Job nos habla al respecto y nos dice que en una ocasión están reunidos en el capítulo 1 los hijos de Dios, y entre los cuales estaba Satanás. Y le hace una pregunta, Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y él le dice de rodear la tierra. Eso quiere decir que el punto de reunión era fuera de la tierra, y Satanás había venido desde la tierra a este punto de reunión. Entre los hijos de Dios estaba Satanás, haciendo referencia a que Satanás es considerado como parte de los hijos de Dios, o pone a los hijos de Dios a la misma altura o posición que Satanás. Así que esos hijos de Dios necesariamente tienen ángeles. Luego,
a aquellos que asumen una posición diferente, mencionan que, por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo 22:30 dice que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Ahora hay que entender esto, que en su contexto habla acerca de la resurrección, nuestra relación con la pareja, con la que fue nuestra esposa durante la tierra, y en ese momento que estemos en el cielo con una mente transformada, no estaremos pensando en casarnos. Todo nuestro pensamiento se centralizará en la adoración a Dios. En ese lugar no iremos a formar familias, porque la intención no es esa. El matrimonio se dio en el plano terrenal para los hombres, y entonces a esos ángeles que decidieron renunciar a ese estado espiritual, lo que Dios hizo, y entonces engendra hijos. ¿Cómo lo hizo? Porque se dice, los ángeles no tienen cuerpo, son seres espirituales. Al menos hay dos posturas que intentan explicar esto. La primera, por ejemplo, John MacArthur menciona que estos seres espirituales pudieron haber tomado posesión de algunos hombres, pudieron haber tenido alguna posesión satánica y poseer cuerpos de hombres con los cuales engendraron en los cuerpos de las mujeres. Esa es una explicación que algunos estudiosos dan. Otros, por su lado, mencionan que así como ellos han tomado forma, un ejemplo de esto es en el caso cuando se presentan en Sodoma y Gomorra, tomaron forma humana, y los hombres que lo veían con forma de hombre. Entonces bien pudieron haber tomado forma de hombre y haberse reproducido con las mujeres. Sea cual sea la situación, lo que nos menciona Judas en el verso 6 es que estos ángeles hicieron un pecado tal que perdieron su dignidad, y por ese motivo Dios lo tiene reservado en esos lugares oscuros. No podríamos atribuir estos ángeles que perdieron su dignidad, o lo que menciona Pedro, ángeles que pecaron, a todos los ángeles que se fueron tras de Satanás. ¿Por qué? Porque es bien sabido que no todos esos ángeles están en prisión. Solamente este grupo de ángeles está en prisión, y los motivos, bueno, podrían ser muy bien esto, que sean los que decidieron engendrar hijos. En aquella ocasión, hablando de Génesis 6, la medida que Dios tomó al ver tal aberración es destruir a toda la raza humana y iniciar con la familia de Noé. Podemos ver ahí mismo en Judas, en el verso 7, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Cuáles aquellos? Precisamente está haciendo referencia a los ángeles, porque son los que están de forma inmediata. Aquellos, dice, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, esos ángeles dicen, fornicaron e hicieron prácticas en contra de la naturaleza. Hay que también observar que este texto, versos 6 y 7, el escritor de Judas lo tomó de primera de Enoc. Enoc no es un libro inspirado, no es un libro canónico, pero era parte de la lectura tradicional del tiempo de Cristo. Entonces el escritor de Judas tiene conocimiento de esta tradición judía, y movido por el Espíritu Santo, toma de ahí, de los versos 14 más o menos, del capítulo 14 al 16, 19 de Primera de Enoc, y toma de ahí y pone acerca de esos ángeles que perdieron su dignidad. Si usted leyera ahí, viera que lo que trata Enoc es que esos ángeles caídos precisamente tuvieron relaciones con las mujeres, producto de los hombres, y de ellos nacieron gigantes, como dice las escrituras en Génesis. Así que estos dos versos están muy relacionados
con esa escritura, no le atribuye la posición o el grado inspirado al libro de Enoc, pero sí toma parte de ahí, como Pablo también ha tomado de poetas y otros escritores de la época y ha asumido como algo verdadero, real, y lo puso en las escrituras. Así que estos ángeles se pueden relacionar muy bien con aquellos hijos de Dios que tomaron a las hijas de los hombres. Por otro lado, podemos ir a Apocalipsis, capítulo 9, verso 14, y encontrar un grupo similar, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Verso 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Aquí nos menciona un número específico: 4 ángeles. Estos ángeles también nos indica su posición geográfica y dice que estaban junto al río Éufrates. Estos ángeles vemos que están atados. Por tal motivo, esos ángeles no tienen libertad también de actuar. Podría ser que este es un segundo grupo de ángeles que están fuera de circulación, que Dios lo tiene de cierta forma atados para que no cometan sus actos violentos, porque podemos ver en este mismo capítulo 9 de Apocalipsis, en el verso 15, que esos ángeles son extremadamente violentos. Dice que van a ser soltados en la hora, día, mes y año que Dios ya ha prefijado, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Por ese grado de peligrosidad, esos ángeles entonces están atados. Hasta aquí podemos llegar a ciertas conclusiones. En primer lugar, no todos los ángeles caídos están libres. Hay algunos ángeles de esos caídos que están en prisiones y otros que están atados. Este grupo de ángeles son ángeles muy perversos, ángeles que son extremadamente agresivos. Por tal motivo, Dios los tiene confinados al encierro hasta el día que Él ha decidido liberarlos. Pero también hay un grupo de ángeles caídos que laboran juntamente con Satanás en la tierra. De esto podemos encontrar muchas citas bíblicas, pero vamos a centrarnos el día de hoy en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Y podemos encontrar que dice lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hablando acerca de la lucha que el cristiano enfrenta día a día, nos dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, dice no es contra sangre y carne, sino que nuestra lucha está en plano espiritual, es contra seres espirituales. Y entonces clasifica a estos seres espirituales poniendo a Satanás en la cabeza, después principados, potestades, gobernantes de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Vamos a iniciar hablando acerca de los principados. ¿Quiénes son esos principados? Estos principados, si nosotros viéramos en el lenguaje en que fue escrito, nos habla de un título de autoridad sobre cierto territorio o lugar. Estos ángeles están puestos en algunos territorios para llevar a cabo su misión de influenciar al país para ir en contra de la voluntad de Dios. Nosotros podríamos ir al libro de Daniel y podríamos encontrar una mención de un ángel así. Daniel capítulo 10 versos 12 y 13 dice de la siguiente manera: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora, ¿qué hombre
es lo suficientemente fuerte como para oponerse a un ángel. Hemos visto ya que un ángel tiene una capacidad tremenda, que en una noche puede matar a cientos de personas, a miles de personas. ¿Cómo puede ser que un hombre pueda oponerse y mantener a un ángel por 21 días en un lugar? Definitivamente, aquí se está refiriendo a un principado, a alguien que está puesto en un país, en una región, para poder influenciar. Este enemigo de Dios está puesto para oponerse a los planes de Dios, y vemos que en el plano espiritual se desata una guerra entre ángeles de Dios y ángeles de Satanás, los cuales luchan para que el plan de Dios no se ejecute, aunque ellos mismos saben que la batalla la tienen perdida. Sin embargo, hay una fuerte oposición. Por otro lado, habla de las potestades. En el original también podría encontrar una palabra que habla sobre la autoridad sobre algunas cosas o seres. Y también por medio de las escrituras sabemos que en ocasiones hay algunos personajes que están asesorando o mal asesorando a los gobernantes. Y esos seres espirituales manipulan los gobiernos de la tierra. Así que en este grupo que encontramos como potestades, están bajo la autoridad de los principados, están maniobrando en el gobierno humano. Pero hay un tercer grupo que dice gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y habla acerca, la frase que menciona aquí Pablo, es una frase que usaban en su tiempo para invocar a los espíritus dioses, porque decían que habían espíritus que eran dioses, y entonces los magos solían invocar a estos gobernantes de las tinieblas, aquellos que tienen autoridad sobre el cosmos, sobre el universo. Entonces conocemos que, por testimonio de algunas personas que practicaron la hechicería, que ellos tienen cierto grupo de demonios bajo su autoridad, o que trabajan juntamente con ellos, porque Satanás no sabe todas las cosas, ni tampoco está en todos lados, y entonces usan de esta red de demonios para poder estar informados de lo que sucede en diferentes lugares, también como para influenciar en las acciones. Por ejemplo, en el caso de aquellos que practican la brujería, no son ellos los que tienen el poder. Algunos han dicho que son demonios que mueven las cosas, son demonios que contribuyen o colaboran con ellos para que sus presagios se cumplan. De tal forma que estos espíritus están laborando en un plano espiritual, están trabajando, confabulando, para que entonces a estos grupos de magos, de gente que dicen tener poder, puedan ejecutar sus acciones. Pero después está un último grupo que nos menciona ahí las escrituras: huestes espirituales de maldad. Al menos así tenemos en nuestra traducción en español. En el lenguaje original, que es en griego, dice que son espíritus malos. Entonces, estos espíritus de maldad están sueltos en todo el mundo, y son aquellos espíritus que toman posesión de los hombres, como vemos en el caso del endemoniado gadareno, el cual se identifica por legiones, ser muchos espíritus que pueden entrar en el cuerpo de un hombre. Esos espíritus son los espíritus que viajan por el viento y se encuentran en todas partes. Así que podemos encontrar ya un escalafón: Satanás, principados, potestades, gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Esos son los seres con los cuales el cristiano se enfrenta día a día. Así que cuando un gobernante establece una ley que es contraria a la voluntad de Dios, lo que estamos viendo es
a un personaje movido por un grupo de demonios, el cual lo ha seducido para que establezca leyes que se opongan a la voluntad de Dios. Estos demonios están trabajando con Satanás y están todos sujetos a la voluntad y orden de Satanás, pero a su vez esto no sobrepasa la soberanía de Dios, porque al fin y al cabo Dios permite que las cosas sucedan. ¿Y por qué Dios permite que las cosas sucedan? Bueno, muchas veces estos demonios se les permite su acción para castigar a las naciones, para castigar a la humanidad. O en el caso de Job, Satanás pide permiso a Dios para que pueda demostrar que Job no tiene una verdadera fe. Y las pruebas que pudieron venir por causa de este demonio, al fin y al cabo sirvió para fortalecer la fe de Job, el cual fue recompensado al final. Nosotros tenemos que entender entonces que nuestra lucha es contra seres espirituales y que las acciones que debemos tomar también deben ser acciones espirituales. Es un error el maldecir a los demonios. No podemos nosotros ir declarando en contra de Satanás y sus ángeles, porque no es algo que nos corresponda a nosotros. Podemos encontrar ahí mismo, en el caso de Judas, si nos regresamos al libro de Judas, podemos leer en el verso 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miguel, el mismo ángel que colaboró para luchar con aquel rey de Persia, es el mismo ángel que no se atreve a maldecir a Satanás. Al contrario, deja que Dios se encargue y que sea Dios el que reprenda a Satanás. Así que nosotros, que somos menor que los ángeles, no nos toca andar reprendiendo a Satanás y sus ángeles. Eso es algo que le pertenece a Dios, no es nuestra lucha. Tampoco podemos atar, porque las Escrituras, como hemos visto, solamente existe un grupo de 4 ángeles que están atados, no hay más. Y esos ángeles atados no fueron atados por ningún hombre, fueron atados por Dios mismo, y serán desatados en el momento en que Dios indica, en el momento en que Dios ya ha determinado. De tal forma que no es bíblico el que nosotros enfrentemos a Satanás cuerpo a cuerpo, ni que lo maldigamos, ni que lo declaremos cosas malas en su contra, ni que lo atemos, porque nada de eso está en la palabra de Dios. Pero la Biblia sí nos dice cómo debemos enfrentar la lucha espiritual. Indica entonces ahí en Efesios capítulo 6, a partir del verso 12, desde el verso 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. No nos dice que nosotros debemos establecer una lucha de ataque. Más bien lo que nos corresponde es una lucha de defensa. Nuestra estrategia debe ser de defensa. Y empieza a describir toda la armadura de Dios. Dice el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, defensa, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Es así que, a pesar de que Satanás busque a destruir a la iglesia puede mantenerse firme si está vestida de la armadura de Dios. Mucho se ha dicho, he leído muchos comentarios, escuchado muchos comentarios, que la actual pandemia que estamos sufriendo es un ataque de Satanás, y que él está venciendo porque nos ha quitado los templos, porque no podemos reunirnos en el templo. Otros por ahí, alguna mujer que dice ser profeta o practica la lectura de las cartas, decía que Satanás nos atacó y logró quitar al cristiano de la comunión de Dios a través de la Santa Cena. Ya no podemos participar en la Santa Cena, y de esa forma ha derrotado a la iglesia. Esto carece de veracidad. Esto no tiene un fundamento. Al contrario,
Este ataque, si bien pudiese ser un ataque debido a Satanás, propiciado por Satanás y sus ángeles, hemos salido victoriosos de esto. ¿Por qué? ¿O estamos siendo victoriosos? Gracias a la situación que vivimos, el mensaje ha salido del templo y se ha regado por todo el mundo. El día de hoy, todas las personas pueden escuchar el mensaje de Dios a través de las redes sociales. La palabra de Dios se ha viralizado. No hay persona que entre sus contactos no tenga un cristiano que esté transmitiendo acerca de la palabra de Dios, transmitiendo una predicación. Hemos salido de ese templo. En cuanto a la participación de la cena, momentáneamente no podemos participar de la cena, pero no necesitamos de esa participación para la comunión con Dios, ya que la comunión con Dios, en primer lugar, la tenemos en el momento de la salvación. En ese momento, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros y hace de nuestro cuerpo su templo. Luego también tenemos comunión a través de la oración. Dice que el Espíritu Santo transmite nuestras oraciones al Padre y corrige aquellos defectos de comunicación. También a través de la lectura, el Padre nos habla a través de su palabra, de la Biblia, y Él y su Espíritu Santo laboran para que nosotros podamos escuchar su voz. Es así que ese, si bien puede ser un ataque, no hemos sido derrotados, al contrario, vamos ganando campo si nos mantenemos firmes. Necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios. Así que, ¿cómo combato? Dice verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Para empezar, dice que yo debo vestirme de la verdad, debo ponerme la protección de la verdad, que la verdad me proteja de los ataques del enemigo. Pero también me dice que debo tener la coraza de justicia. Debo ser un practicante de la justicia. No solamente debo acumular la verdad y propagar la verdad, sino que debo hacer lo que es justo delante de Dios. Así estoy presentando batalla. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica con todos los santos. Ahora se le ha pedido a todos los hermanos que se mantengan en constante oración por esta causa de la pandemia. Hay que redoblar esfuerzos, hay que hacer cadenas de oración, hay que mantenernos en oración y ayuno. Esa es la forma en que podemos combatir. ¿Cómo podemos combatir? Tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Cómo podemos combatir? Compartiendo la palabra, especialmente poniéndonos el calzado, dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. No podemos decir, estamos luchando contra Satanás, profiriendo maldiciones, diciendo te ato. No, esa no es la forma en que la Biblia nos dice que presentamos batalla. Presentamos batalla cuando usted evangeliza a otras personas, cuando usted tiene la oportunidad de compartir ese camino de la salvación que nos indica las Escrituras, arrepentidos para con Dios y deposita la fe en Cristo Jesús para la salvación de tu alma. Cuando nosotros propagamos el Evangelio, nosotros estamos presentando una batalla. Hablar es muy fácil. Decirte maldigo, nadie puede ver si esa maldición surge efecto. Pero ir y ganar almas para Cristo, eso requiere de un esfuerzo. Así que esa es nuestra lucha, mantenernos firmes, viviendo en santidad, propagando la palabra, propagando el Evangelio, guiando a otros a la salvación. Así que para concluir con nuestro tema el día de hoy, le invito a que usted se mantenga firme en la fe. Cuanto más en estos momentos malos, en estos momentos de lucha, en estos momentos de tragedia, nosotros debemos presentar batalla compartiendo la palabra de Dios. Conocemos a nuestro enemigo y sabemos que nuestro enemigo es poderoso en batalla y que es muy astuto y que hemos visto que tiene una red de demonios trabajando con él para lograr sus objetivos, pero también conocemos que la victoria está de nuestro lado porque Dios ya ha establecido un juicio para ellos.
y que Dios, aun si hay algunos ángeles sueltos haciendo males, en su amor, Él ha limitado y mantiene encarcelado a aquellos que podían ocasionar mayor daño a la humanidad. Así que aprovechemos nuestro tiempo y llevemos el Evangelio y presentemos batalla. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pido que nos ayudes, Padre, a ser fieles y estar firmes, Padre, en estos días malos, y que podamos ser fieles llevando el Evangelio y aprendamos la forma correcta de presentar batalla, Padre, y renunciemos a todas esas prácticas erróneas, Padre, que Satanás ha infiltrado en las iglesias. Padre, ayúdanos a ser creyentes que portan la armadura con dignidad, Padre. Danos sabiduría, Padre, y guíanos, Padre, en los siguientes estudios. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Nos estamos viendo en las próximas transmisiones.